Leer Génesis 35, leemos ahí a partir del versículo 1, y así dice: amado Jesucristo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y versículo 5 dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Hasta ahí la lectura, amantísimo, gracias te damos. Suelta la paloma del Espíritu Santo como tal, Señor. Señor, que estés, Señor, agitando tu unidad, Señor, a través de tu aletear de amor, de tu fuerte ministración, de tu estrechez en cercanía, pero para tu amplitud en bendiciones anchas, espaciosas y derramadas, Señor, para muchos más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, tomen asiento. Es como de un che y vos hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque estamos viviendo realidades que son contemporáneas también y compartidas, ¿no? Mucha gente, más de la que uno se piensa, capaz que está viviendo situaciones tipo la situación de Jacob. Uno se mira en Jacob quizás, ¿no? Uno se encuentra capaz identificado en él, pero muchos son los que disimulan su situación de persecución, porque están viviendo tan tediosamente situaciones de apremio de ese tipo, que a veces se sienten como que será así de real o yo estaré exagerando. Y hay casos, ¿no? Hay casos de situaciones de ciertas manías de persecución. Pero eso es harina de otro costal. Porque acá se está hablando sobre la base de la realidad, una realidad realmente que hay que vivirla para poderla entender, ¿no? Cuando alguien se ensaña en tu contra, cuando alguien parece que te pone como mira de su fusil, de fusilamiento, ¿no? Y parece que sos el blanco permanente y no descansa ni se da descanso hasta aparentemente lograr aquello que para mal parece que estuviera fijado en su vida y en su corazón. Cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia, ¿no? Dicen en casos como este, pero es la realidad. Es la realidad de muchos que están viviendo eso hacia adentro, ¿no? Un Jacob que estaba sufriendo esta situación, pero tan pública se hacía allá arriba en el cielo. Qué bueno que es Dios, que nos ve, que nos mira, que capaz que guarda silencio por un tiempo, pero de repente se pronuncia, ¿no? Y habla porque justamente sabe que su palabra de contención es necesaria. Y nosotros sentimos como imprescindibles justamente momentos como este, porque son momentos de salvataje. Son momentos donde vos precisabas justamente que Dios te hablara al respecto, porque se hace tan difícil, ¿no? Esa vida que no terminamos de encajar en cuanto a cómo definírtela. Pero ¿acaso hay que definirla tanto, ¿no? Eso que sos como a veces como el blanco del enemigo, es que en realidad eso mismo sos. En realidad sos una persona distinguida, una persona singular, una persona inusual, una persona que sale de lo común. Capaz que la gente decía: no, Jacob es uno más, pero en realidad no lo era. En realidad era una persona amada y escogida, más allá de lo que él mismo se concebía a él mismo en ese encuadro de lo que te estoy hablando. Pero la verdad que su vida ya era un despropósito, ¿no? En cuanto a lo que estaba sufriendo. Imagínate,
porque realmente era un permanente escape y sentirse asediado, permanentemente molestado por alguien, que es cuando duele más esto, ¿no? Por alguien querido. Alguien querido y alguien de la familia, porque era aún su propio hermano, Esaú, el que se había ensañado con él. Pero ¿por qué esa realidad? Pero más allá de los por qué, y antes de entrar en eso, es bueno notar que ese trajín tan tedioso, ¿no? Tan difícil, tan desangrante, tan angustioso, tan depresivo, de tantas otras cosas que podemos adjetivar, no era para que sí y bueno y para nada, sino porque Dios estaba permitiendo eso para un algo grande de él. Porque de verdad cuando uno se salta, tipo saltamonte, ¿no? Y pegamos el salto para luego para volver para atrás, en realidad, del principio, ¿no? De la definición de Jacob, que era ¿quién? Versículo 1. Alguien que estaba siendo perseguido por su hermano, Esaú, pero pegamos el salto de saltamonte, decíamos, y nos vamos al versículo final, que estamos a punto de llegar a eso, estamos a punto de llegar al final de toda la cosa. ¿Cuántos sabían que Cristo viene pronto, no? Entonces él mismo se tiene que apurar porque ya viene el fin, y entonces él tiene que rubricar estas cosas que él tiene estipuladas de esta manera, donde capaz que tu trajín es tan doloroso y desangrante como yo te lo estoy ya empezando a tratar de definir, pero hay un antes y hay un después, hay un por qué y un para qué. ¿No? Hay gente que dice, no hay que preguntar por qué. Claro que hay que preguntar por qué y también para qué. Pero lo cierto es que los por qué y los para qué están encerrados en Dios. Pero está bueno que Dios nos dé un poquito de antídoto, ¿no? De suavizante. Gracias por el Espíritu Santo, ¿no? Que es como aceite, nos decía Dios en estos días en su palabra. Y nos dé a través de su palabra justamente ese antídoto para no sufrir cuando se sufría. Y es un momento para sufrirlo tanto como a Jesús también le tocó sufrir la persecución, ¿eh? Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hasta la cruz, hasta que le crucificaron, no pararon. Pero aún para él, y porque hubo para él, y hay también para nosotros también, como lo hubo para Jacob, un fin de gloria en todo eso. Un algo que es un para qué y un por qué, ¿no? Uno mira, abreviando un poquito y yendo al final de la película antes de que termine la predicación, en el versículo 10 justamente nos está hablando que todo eso tan terrible que él había de estar sufriendo, y estaba sufriendo y mucho, por causa de una persecución, de un asedio permanente, una molestia que no dejaba de hacer y que buscaba el momento, y siempre parece que lo encontraba Esaú para estar en la escena, y aunque no estuviera en la escena, estaría en la cabecita de Jacob, estaría en la preocupación, estaría en la mente, estaría en los dichos y en los entredichos, y cómo se manejaron las cosas y de qué manera se planteó todo eso que era una interna familiar, una interna que luego quedaba dentro de él mismo, pero todo eso tan difícil de procesar, tenía una razón de ser. Y él habría de lograr, hermano, un escalafón, un algo tan maravilloso, que luego de pasado todo esto tan sufriente, él habría de dar gracias por esos momentos sangrantes, esos momentos anémicos, esos momentos de desplazamiento, esos momentos de martillazos, aún del lado que más duele, que era la familia, un hermano de él. Porque él habría de llegar a tres cosas básicamente, que habrían de ser más que corona, más que recompensa y más que sanidad y consuelo por lo mucho que había sufrido en esos años de persecución. Y es tres cosas, ¿no? Están ahí en el versículo 10 como gran propósito final, que bueno, habría un cambio en la personalidad. Definitivamente habría un cambio de identidad en Jacob, al punto que Dios le diría, ya no serás más Jacob, sino que pasarás a ser Israel. ¿Por qué? Si lo miramos en el capítulo, hoy no hay pantalla, en el capítulo 32 y el versículo 28, ¿por qué ese cambio, no? Porque dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! Mirá qué rótulo se estaba ganando él, un cambio de identidad. Sería una persona mayor, nueva, mejor, con más identidad de Dios. No el marchito de siempre, sino una persona floreciente en Dios. Eso a través de los sufrimientos. Y de los sufrimientos internos, ¿no? de adentro de una familia. Que no son solamente desde ahí las persecuciones, ¿no? Pero como él, en esa lucha, en ese estar a brazo partido luchando contra algo que le venía en contra, no reaccionar, sino vencer eso,
¿sí? Argumentando con los argumentos de Dios para ser como a Dios le plazca que seamos, en momentos que nos quieren mover y descolocar, pero queremos vencer aún aquello que viene a través de los hombres, de la gente, como para ponernos a prueba, pero en definitiva es el momento de ser aprobados. ¿Por cuánto? Luchaste con los hombres y no fuiste vencido por sus maldades, sino venciste con el bien al mal. Me van siguiendo, ¿no? Pero también dice que luchó con Dios. Porque esos son momentos donde uno, la reactiva humana, uno tiende a reaccionar de ciertas maneras, pero lejos de eso, luchó Dios con él. Y en realidad, bueno, sabemos cómo fue esa lucha, ¿no? En Peniel. ¿Quién fue vencido? ¿Venció Jacob a Dios? No, Dios, el ángel de Jehová, venció, ¿sí? a Jacob. Y dice que le dañó la coyuntura de su músculo de la pierna y ya su caminar nunca más fue el mismo. Y somos vencidos por Dios. Y entonces él tuvo, en el después de todo ese largo sufrimiento, como te digo, un cambio de identidad. ¿Quién no desea ser mejor que el que ha sido siempre, no? Pero para eso están los procesos, está la batidora, está la licuadora, está la procesadora de Dios, ¿no? Que son muchas veces eso que te está pasando y que tiene nombre de persecución. Lo cual sería eso lo único, no, también, lo cual alcanzaría a él como un galardón, como algo a abrocharse de parte de Dios. Miralo, está en el versículo 11, él tendría una revelación de Dios, como un Dios que ya conocía, pero ahora Dios le diría, yo soy el Dios omnipotente. ¡Wow! Una magnitud de revelación de Dios como nunca antes, gracias a lo pasado anteriormente. Y él además habría de crecer y multiplicarse. Tres cosas a través de algo que parece un sinfín, que parece un desangrado y parece un algo que ha venido para destruirte, que se llama la persecución. Eso que vos decís, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué parece que yo soy el blanco? Y eso, hermano, tenía que ver con realidades que son contemporáneas y que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta también para este tiempo, ¿no? Cuando a veces lo que estamos enfrentando como Jacob, hermano menor, es a Esaú, él estaba enfrentando, que era su hermano mayor. Era alguien más fuerte, era alguien que tenía más fuerza que él. Y en esa disminución proporcional de realidad de existencia, lo hacía desventajosa en la situación en el medio de esa persecución que él estaba sufriendo. De alguien que mira, el destrato y el maltrato venía, conocemos los antecedentes seguramente, ¿no? ¿Por qué Esaú estaba así con Jacob? Me van siguiendo, ¿no? ¿Por qué estaba así? Esaú estaba reaccionando desde la herida, porque Jacob, ¿se acuerdan? Se había quedado con la primogenitura de Esaú. Había hecho algo que no estuvo del todo bien. De hecho, Jacob quiere decir el engañador, el suplantador. Entonces, ¿se acuerdan aquello del guisado? Cuando venía Esaú del campo, cansado y hambriento, y entonces le ofreció un guiso rojizo, Jacob, para cambiárselo y trocárselo por su primogenitura. Lo cual el otro carnal, no tan espiritual entonces como Jacob, termina cambiando lo carnal, lo del mundo, por lo espiritual. Pero cuando se da cuenta, Esaú, lo que su hermano Jacob le había hecho, se ensañó contra Jacob. Quiere decir que había pasado el tiempo, pero Esaú no había sido sanado de esa infracción, de ese daño que le había hecho su propio hermano. Entonces estaba, pasado el tiempo aún, reaccionando contra su hermano vehementemente y violentamente desde la herida. ¿Sabes que aunque pase el tiempo, hay gente que no se sana de las heridas que aún nosotros mismos causamos, ¿eh? A veces somos nosotros los que nos provocamos los problemas permitidos por Dios, ¿no? Porque esto que pasó de Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano, fue algo permitido por Dios. No bien hecho, pero en definitiva Dios lo permitió. Y eso para crear una controversia permitida por Dios también, que sería formativa de Jacob, para que Jacob fuese Israel, para que Jacob conociese no a Dios solamente, al Dios omnipotente, para que Jacob fuese una nación y de él salieran conjuntos de naciones. Para eso
Dios había permitido ese error. Es importante entonces, hermano, en tu trajinar. A veces hay persecuciones que uno puede resolverlas, que no son tan aplicadas a este caso. ¿Y cómo uno puede resolverlas? ¿Qué dice la palabra? Orad los unos por los otros para que sean sanados. Es re importante, pero hay gente que no quiere ser sanada. Hay gente que no recibe ni un pedido de perdón, ni 1, ni 10, ni 20, ni 1000. Y te dice que te perdona, pero no te perdona y te mantiene entre ceja y ceja. Y no hace más que obrar desde la herida. No hace más que, de alguna forma, como que querer cobrar venganza y desahogarse de algo que no tiene desahogo por ese lado, sino la sanidad está en Dios. Y si a vos te toca, hermano, y te tocó en algo quizás ser herido por alguien, sí, que vos seas el que pueda perdonar, el que puedas pedirle al Señor que te ayude en eso, sabiendo que todos cometemos errores, ¿no? Entonces es importante, hermano, en esto de evitarnos, ¿no? esta vida tan espantosa, ¿no? De estar perseguido por alguien. Una vida que deja de ser vida y parece que está siempre siendo violentado tu vida y tus derechos. Dice que la palabra que justamente al respecto, Jesús en Lucas 12:58 dice: procura arreglarte con tu adversario, entre tanto están en el camino. Así que es importante tratar de seguir la paz con todos. Me van siguiendo, ¿no? Es importante, hermano, que busques arreglar las cosas, porque de repente está en vos. Y en cuanto a ti respecta, seguir la paz con todos. Pero aún así quemando todos los cartuchos al respecto, hay gente que no logra la paz. Hay gente que siempre tiene ese plano de esa persecución y ese enemigo. Pero ¿por qué también Jacob tenía esta realidad candente, diaria, de cuánto tiempo no sabemos? ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar también. Porque Jacob era el escogido de Dios. Y Esaú no era tal del mismo sentido y el mismo linaje, diríamos así. Aunque sí en una manera, pero no en toda la manera. Jacob tenía la primogenitura. ¿Me va siguiendo, no? Es importante, hermano, que vos te distingas, como en verdad sos distinguido en el mundo espiritual. Que vos te sepas que sos un escogido y por eso él estaba siendo perseguido. Por eso, en antecedentes también podemos decir que José, ¿se acuerdan en otro caso en Génesis? José fue perseguido por sus hermanos, fue vendido como un esclavo, fue echado en un pozo. También David fue perseguido por el rey Saúl, porque sobre David estaba la elección, sobre él estaba el linaje de Dios. Entonces todo esto que a veces atraviesa en lo transversal, ¿no? El humano, como decimos, lo parental, era un problema familiar lo que había ahí, no, pero ahí en realidad de fondo había un problema espiritual también. Y por eso todo lo que le estaba pasando a este hombre, y créeme que tendría que ser un sangrado, él no sabría qué hacer ya con su vida, ¿no? En cualquier momento se le aparecía a Saúl, le tocaba timbre, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Como dice, hay problemas que vienen sin que lo llames, ¿no? Y cuando te querés acordar está ahí y de vuelta, encontrándose con algo que no hay solución y que siempre para quedar luego embotado con esos momentos anudados de encuentros de violencia, como Saúl estaba tan violento con Jacob. Pero de verdad podemos darle esa otra trascendencia que tenía entonces, que era por causa de la elección. Porque en el mundo espiritual somos vistos como no nos vemos en el mundo natural. Sos un hijo de Dios. Sos un escogido, una escogida de Dios. Y por eso muchas veces tenés todo lo que te pasa y te persigue. ¿Por qué no está pasando tantas cosas? Capaz que dicen algunos. ¿Por qué? Y bueno, porque somos reino de los cielos. Porque el enemigo se pone nerviudo, mirá. Se pone mal. ¿Por qué? ¿Por qué te viene eso? Y hay gente que dice, pero el diablo se ensañó conmigo. Y ¿sabes qué? Es verdad. Es verdad que Jacob estaba ahí, realmente en el blanco del enemigo, y ya no le quedaría parte sana en él, ¿no? Pero Dios, que es bueno, como te digo, no solamente le muestra, este va a ser tu fin. Así que no te desesperes, no te desanimes, esperá, mirá para adelante, no mires la realidad de este momento que es transitoria. Este es tu fin. Esto va a procesar tu vida y tu identidad.
esto te va a dar a conocer más mi grandeza. Y esto te va a hacer una persona fructífera que vas a crecer y te vas a multiplicar. Jacob, vas a ser Israel. Pero ¿cómo salgo de esto? Bueno, mirá, le dijo Dios, ya en la cabecera de todo esto, versículo 1, le dijo que levántate. Claro que estas son situaciones aplastantes. Claro que esto derriba a cualquiera. Tener a alguien que te está siempre con el aliento en la nuca, ¿no? Y siempre te está con toda su furia tratando de degradarte, no sé, todo eso que contribuía a los antiguos también, al mismo Pablo, a terminar en prisiones, como malhechores, padeciendo como malhechores, pero no eran nada de eso, tildados, adjetivados. Pero eso tan aplastante y que entristece a cualquiera, Y ahí estaría Jacob, capaz que ya al borde del precipicio, del desánimo. Entonces Dios le dijo, no, levántate. ¿Y cómo voy a levantarme? ¿De qué manera yo me puedo sobreponer a un momento aplastante tal cual es este? El cual es como un denominador, hermano, para los creyentes. En algún momento te va a pasar lo que a Cristo, lo que a José, lo que a David, lo que el apóstol Pablo, lo que los apóstoles mismos, los demás, como el apóstol Pedro que fue crucificado cabeza abajo. Y había algo que se podría hacer y que habría de dar resultado para poner término a la persecución, que de fondo, ya te lo digo, era espiritual. ¿Y cómo y de qué manera? Bueno, primero hay que levantarse, pero también le dice, sube a la iglesia, sube a Betel, sube a la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios que tenemos esto, hermano, como lo que se puede llamar como ciudad refugio. ¿Sabés que antiguamente estaban lo que se llamaban ciudades refugio, donde los perseguidos se podían refugiar de sus perseguidores y vivir en paz? Sube a Betel. Y eso es lo que una insistentemente y otra y mil veces el Señor, en forma paliativa, no, mucho más sanadora y libertadora, te está diciendo, y me está diciendo permanentemente que nos levantemos. ¿Y de qué manera uno se puede levantar? Subiendo a Betel, entrando en la casa de Dios. Cuando vos entrás en la casa de Dios, en las cosas de Dios, estás subiendo, sube a Betel. Y le dice, y quédate allí. ¿Saben? No hace mucho prediqué este pasaje en otra manera, ¿no? Yo cuando volví ayer a esto, digo, wow, Señor, pues esto ya lo prediqué. Pero no, esto es lo que hoy vas a hablar. Este otro es el énfasis. Pero es la misma solución que para otras cosas. En realidad, esto es solución para todo. El subir a la casa de Dios. El estar en Betel. Y cuando estés ahí, quédate allí. Versículo 1. Es venir para quedarse, es venir para pronunciarse, si fuera posible, diariamente. En esto de estar acá. En esto de estar en la casa de Dios, en Betel. Donde además le dice, hazte así un altar a Dios. Es algo maravilloso, hermano. Esto es un altar a Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que forjar un altar personal. Un encuentro personal en lo congregacional. Un encuentro contigo, Dios. Cada vez que estoy en medio de la iglesia. Y puedo realmente disfrutar de tu grandeza. Como algo revelado, como algo que se da en manera singular y acrecentado cuando estamos en Betel, cuando estamos en la casa de Dios. Lo cual te va a ayudar en esto que estamos hablando, es ser libre, es tener una vida de paz, de libertad, de liberación, no de sobresaltos y siempre problemas, y siempre ataques, y siempre violencias, y siempre carencias, y siempre intentos frustrados, siempre quiero pero no puedo y no llego, no alcanzo. Para eso levántate, Jacob, y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar. Lo cual lo podemos oír o desoír. Podemos aplicarlo o solo saberlo. Pero la verdad es que él no solo lo recibió, sino que lo hizo. Y me gusta la verificación de Dios, ¿no? Como que Dios dice algo, bueno, y luego lo quiere verificar. A ver si el sí y amén se hace realidad. Porque ahí va a cambiar eso, tu realidad. Ahí cuando dejamos solo de saber las cosas, sino que las hacemos. Entonces acá vemos un Dios de verificación. ¿Cuándo? Ahí en el versículo 6. Se dice algo en el versículo 1. Listo, lo sabés, lo vas a hacer. Sí, lo voy a hacer.
¿Pero lo hizo? Bueno, Dios lo verifica y lo registra en su libro. Hoy hablamos del libro de memoria. ¿Saben qué? Versículo 6. Él llegó entonces a Betel y allí, versículo 7, edificó el altar, un altar, porque allí se aparecía Dios. Tremendo. Aunque fuera solo eso para obedecer y agradar a Dios, me alcanza. Porque con tal de agradar a Dios hacemos lo que Él nos pida, aunque no haya nada a cambio. Pero no hay nada que tú hagas para Dios que no tenga recompensa. Dios es un Dios de naturaleza recompensador. Él es un Dios galardonador. Así que si vos haces algo, no solo lo sabés, porque saberlo y no hacerlo te condena doblemente. Pero si vos sabés para hacer, entonces eso te atributa delante de Dios. Yo no diría como deudor, pero Dios se lo toma como deuda. Y Dios no es deudor de nadie. Dios va a pagar con su justicia, con su recompensa. Que es el haber atravesado todo esto, Jacob. No solo será para que vos puedas salir de ese valle de lágrimas, de ese valle de persecución, ese valle de asolamiento, ese valle donde sentís lo más doliente, que aún tu propio hermano Saúl está en tu contra y te quiere matar, si pudiera. Y está embroncado y no se ha curado y no ha aceptado tus disculpas. Y tus propios errores te están siguiendo. Tus propias fallas que cometiste con tu propia familia hoy te están atravesando como consecuencias de las cuales no te puedes librar. Pero ¿cómo rehago todo? ¿Cómo me libro de todo esto? ¿Cómo cambio de escenario? Bueno, levántate, sube a Betel. Levanta allí un altar, pero quédate allí. Y es lo que Él hizo. Es lo que Él hizo. Me gusta porque Dios es un Dios de confirmaciones, ¿no? Recién se comentaba un poco un testimonio y se hablaba de alguien que tenía nombre Luz. Y ¿sabes qué? A Betel se le habla sinónimo también como un lugar de luz. La casa de Dios es un lugar lumínico. Y no lo digo por los focos, lo digo por la luz de Cristo. Esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Esa luz que te libera de las tinieblas. Esa luz que te da paz en el tiempo de guerra. Esa luz, Jacob, que va a terminar con eso de todos los días, que siempre tenías el aliento de tu enemigo en tu nuca y parecía que no terminabas nunca de huir y lograr libertar tu vida. Y era algo permanente hasta esto. Porque cuando hizo así, de esta manera, aconsejado en el versículo 1, pero hecho en el versículo 6 es número de hombre, hay una parte que es nuestra, y no la va a hacer Dios. Y Él hizo su parte. Entonces, versículo 5, ¿qué pasó? El terror de Dios estuvo en los alrededores de Jacob y sus hijos. Y dice, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Vino la paz. Pero ya no solo, escucha bien, la paz con Esaú, su hermano. Todos sus enemigos, todas las ciudades enemigas, todo lo que se levantaba en contra, los mismos infiernos, todo en calma. Porque Dios puso el temor como diciendo, no toquen a mi ungido, no toquen a mi hijo, porque este se levantó, este fue a Betel, este se quedó ahí y ese levantó altar para mí. Y paz por todos lados. ¿Cuántos acaso no decían vivir con paz? Por todos lados, ¿no? Porque cuántos frentes de batallas tenemos. ¿Cuántas ciudades, diríamos así, que nos quieren arrollar y pasar por encima? Ellos eran para ser comidos como moscas. Sin embargo, en su pequeñez Dios los hizo como gigantes, entonces sus enemigos, ni uno de ellos se atrevía a levantarse en contra de ellos. ¿Por qué? Porque habían subido a la casa de Dios. Y porque hoy estás en este lugar, ¿sí? Mi marca va a ponerse sobre ti y sobre tu casa y sobre tu familia, te dice el Señor. Y nadie te podrá hacer frente. Nadie. Así quedó Jacob marcado por Dios y viviendo una vida de paz. Esto, si nunca te pasó, no lo vas a entender, o por lo menos no lo vas a valorar en toda la dimensión que esto tiene. Pero creo que esto es algo de común denominador, como decíamos hoy, porque la elección de Dios está sobre nosotros. Porque somos escogidos, porque tenemos como aquello que se llama la primogenitura. Somos gente de Dios. Y tenemos por eso enemigos
Y los mismos enemigos que Dios, los infiernos, pero más son con nosotros que con ellos. Tenemos los ejércitos de Dios con nosotros. Ahí Dios aplacó la ira de los enemigos. El terror de Dios estuvo en todas las ciudades que había en los alrededores de Jacob. Y no solo Dios libró a Jacob de los perseguidores, sino también a sus hijos, a tu familia. Dios la bendice cuando subís a la casa de Dios, cuando no dejás de congregar, cuando venís y tenés tu delicia en Cristo, cuando venís y levantás altar para Dios, separando tu vida y tu tiempo para darle a Dios lo que es de Dios. Lo cual, hermano, habría de atribuirle lo que ya empezamos a mencionar al principio y ya terminando lo recordamos, lo volvemos a mencionar, que además de Dios le libertarlo de la persecución, y no solo de la de Saúl, sino de todo lo demás, dice el versículo 10 que a partir de ese momento, tras el trajín, tras haber luchado y haber vencido a los hombres, haber sido vencido por Dios y que la voluntad de Dios venciera en él, entonces ya no serás más el que fuiste, ahora serás una nueva persona, serás ahora Israel. Israel será tu nombre. Ahí se cambia el rótulo de lo que le da hoy nombre a toda una nación. Sí, a costillas de un momento de persecución tan difícil que como solo sabe que le toca vivir. Pero eso tendría la recompensa y el desdoblez de que entonces ahora vendría la recompensa de estar sumiso y entregado a situaciones muy agónicas y muy negativas. Ahora la manera exaltada de ser una persona de renombre, una persona grande, una persona reconocida, una persona amada, una persona de bendición, como es Israel. Israel es de bendición para todas las naciones. De ahí viene la salvación. De los judíos viene Cristo. Y que cada uno de nosotros entendamos que Dios ha pensado a lo grande con cada uno de nuestras vidas. Eso sí, si nos levantamos, si subimos a Betel, si nos quedamos en la iglesia, si participamos y levantamos un altar personal para Dios cada día en este lugar. Así como Jacob, el que además, lo más lindo, ¿no?, de las recompensas, el Dios que ya se le había revelado, ahora le dice en la magnitud extraordinaria, extralimitada, infinita, le dice ahora a modo de revelación: yo soy Dios omnipotente. Wow, yo no sabía, Dios, que podías hacer tan terribles y grandes cosas. Qué tremendo, qué hermoso pasar a conocer un Dios, como dice acá, omnipotente, que todo lo puede, pero también le dice que va a crecer, se va a multiplicar y de él van a proceder reyes y naciones saldrán de sus lomos. Impresionante los por qué y los para qué de Dios. Y qué fácil y qué a mano está la solución, y más en este tiempo, ¿no? Nunca tan aplicable para nosotros cuando dice: sube a Betel. ¿Por qué tantas escaleras, pastor? Y bueno, porque Dios así lo quiso. Y si vamos a lo que fue el lugar de derramamiento del Espíritu Santo, se llamó el aposento alto. Pero sobre todo la altura de este lugar, como cabecera de montes espirituales, es la grandeza de la altura del Dios en su majestad, que viste este lugar de su pureza, de su poder, de su autoridad, de sus maravillas y de sus milagros, cambiantes y transformadores, para que vos salgas de acá y el temor de Dios caiga sobre tus enemigos y andes con calma y paz en medio de un mundo plagado de peligros y de riesgos, y camines tranquilo. En estos días me están volviendo a insistir que volvamos a abrir el anexo, el Marconi. Tuvimos iglesia en el Borro mucho tiempo, la entregamos al concilio ya consumada como tal, y luego también se nos abre la iglesia el Marconi, un lugar súper peligroso. Cuando estaba ese anexo abierto hace años, para cuando yo iba, dejaba el auto no sé dónde, no sé, ponerle 20 cuadras, y me iba en taxi, ¿no? Porque yo sabía que si me entraba con el auto ahí, no sé con qué harapos de auto salía, ¿no? Me acuerdo una vuelta que fui al Casabó a una invitación a una iglesia en mi auto, para salir con el auto todo abollado y pateado. Digo, no se puede. Pero de verdad, ahí en ese Marconi, las veces que hicimos la campaña ahí al aire libre
y los balazos para todos lados y nosotros siempre cuidados por Dios, a veces predicando y lloviendo las piedras arriba del techo. Nunca nadie nos tocó, nunca nadie nos dañó. Realmente el temor de Dios, el terror de Dios, que caiga alrededor de tus perseguidores y los demonios no puedan encontrar tu casa. Y cuando ande el ladrón minando, pase de largo, porque acá vive un elegido de Dios. Acá vive una hija de Dios. Alguien que ha subido a la casa de Dios. Alguien que permanece. Alguien que levanta altar para Dios. Es alguien que cambia de suerte, de vida. Y de ser un perseguido, pasa a ser un perseguidor de las mismas tinieblas. Y ve la victoria de Dios en todas sus cosas. Le damos un aplauso grandote. Aleluya. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.